Gracias a ti, Rodrigo, por la invitación y a todo el equipo de Flaxo y al Senado de Chile por esta invitación a participar. Además, muy enriquecedora con todo el aporte de Mariliana, de Fernando Rojas y de Oscar. Creo que ha sido bastante interesante todas las discusiones que se han estado conversando. Y me gustó mucho hablando de la parte del planteamiento de Oscar al final de la ciudadanía digital. Creo que es bastante pertinente en estos momentos analizar esa propuesta que realiza Oscar, bien interesante. Bien, mi presentación la voy a basar en tres puntos que creo importante que vale la pena que consideremos: el tema de economía digital, el tema de neutralidad, que va un poco más allá del tema de neutralidad de la red, como se ha venido discutiendo, y el tema que nosotros hemos venido planteando con respecto a la valoración de espectro. En estos tres temas enfocaré mi presentación. Primero quiero dejarles un mensaje central en esta presentación con la cual desarrollaré el resto de las láminas, y es básicamente que la nueva normalidad nos exige una nueva formalidad digital de la economía centrada en los bienes y servicios digitales, con una inclusión del 100% de las personas, quizás con nuevos jugadores o asociaciones con capacidad de realizar la inversión. Es lo más importante en este momento, y que además, disculpen, y que además el espectro no es el único invest driver para realizar esta cobertura de los servicios, sino que también deben analizarse otras alternativas que pueden impulsar el despliegue de la cobertura y el uso de los servicios por parte de la economía digital. Me gustaría también avanzar en el tema del ecosistema digital y en algunas definiciones entre lo que es ecosistema digital, economía digital y transformación digital, entendiendo el ecosistema como un sistema abierto y escalable y sostenible, con varias organizaciones o interacciones entre cada uno de ellos, como son las empresas, gobiernos, servicios, personas, que dentro de la economía digital son las relaciones y formas de producción y consumo y de intercambio de bienes físicos y digitales entre cada uno de los actores que forman parte del ecosistema, y entendiendo la transformación digital como la reorientación propia de cada una de las organizaciones de la organización de las empresas, de los gobiernos, de los servicios e incluso de las personas, que también debemos de una u otra manera cuestionarnos y transformarnos para poder interactuar de la mejor manera en esta economía digital y dentro del ecosistema digital. La economía formal e informal, el 46,8% de los trabajos en Latinoamérica son informales. En el caso de Chile, el empleo informal está cerca al 30%. Lo vemos en esta gráfica, como en distintos países ha venido, o cómo se conforma esa No vemos la composición. gráfica. ¿No ven la gráfica? Ah, ya va. Sí, está en pausa. Ya va. Un momento para ver. Ahora sí está vista la gráfica. Perfecto. Perfecto, gracias. Y disculpen, ¿las anteriores sí la pudieron ver o No. no? Ok, déjenme tratar de visualizarlas. Acá rápidamente la introducción que, que di más o menos y escucharon, pero la gráfica de la diferencia entre lo que es el ecosistema digital, la economía y la transformación digital, y los distintos actores que entran dentro de la economía y del ecosistema, y los cuales también deben transformarse para poder jugar un rol específico dentro de la economía digital.
En esta gráfica sí muestro los datos del empleo formal e informal en Latinoamérica, donde Chile se destaca como una de las economías donde menos economía informal juega un rol importante dentro de la economía del país. En los casos de Perú, El Salvador, Honduras y Guatemala, la economía informal supera el 70% del trabajo dentro de esas economías, y el empleo informal está, digamos, caracterizado dentro de lo que es el trabajo informal en el sector informal, el trabajo informal en el sector formal y el trabajo informal en trabajos domésticos, que forman en su totalidad el 46,8% de los trabajos en Latinoamérica. Todos ellos, tanto el trabajo formal como el trabajo informal, están siendo afectados con esta situación del COVID y del distanciamiento social, básicamente porque no pueden, al igual que todos, ejercer sus labores, y más las personas de la economía informal que requieren estar en un contacto físico y en la calle. Lo evidenciaba Fernando Borjón en su presentación con la fotografía en México, ¿no? Y bueno, con relación al tema de la economía digital, nosotros vemos que en el análisis principal que hemos hecho, que el efecto de utilizar la economía digital trae tres conclusiones o tres recomendaciones que nosotros hemos querido realizar y plasmar en las distintas discusiones, ¿no? Uno, que creemos que es necesario colocar en el centro de la política pública la economía digital centrada en intercambio de bienes y servicios completamente digitales, que es donde creemos que hace falta desarrollar. Obviamente ha existido un crecimiento en la economía digital que compone lo que es el intercambio de bienes físicos y digitales, o donde el servicio se entrega por un bien físico, pero el pago es completamente digital. Lo vemos, por ejemplo, en los servicios de Uber, donde el usuario accede a una aplicación web y hace todo el requerimiento del servicio, pero el servicio termina siendo prestado desde un punto de vista físico con un conductor que finaliza el servicio, ¿no? Entonces, esa área de los servicios con la composición físico-digital está bastante desplegada o desarrollada, pero vemos que es necesario trabajar un poco más en los bienes y servicios completamente digitales, para lo cual va a ser necesario fortalecer las habilidades digitales de la población con el objeto de poder desarrollar estas actividades. También creemos necesario medir y diseñar estrategias que permitan medir el impacto social de la economía a fin de realizar el seguimiento y el cumplimiento de las metas y objetivos. La base tecnológica también es importante, no solo en el tema del acceso a Internet, sino también a usar ese acceso a Internet para desarrollar la economía. Normalmente el acceso a Internet se ha concentrado en mayor medida en los temas de educación y quizás de salud en estos momentos del COVID, pero también debemos enfocarlo al desarrollo económico de la población. Creemos que es necesario desarrollar Invest Driver, que son mecanismos o políticas que permitan desarrollar las asignaciones, o en algunos casos de espectro novedosos, considerando sobre todo el impacto del COVID en la economía, y la cobertura, que incluya no solo lugares de acceso reducido, sino también que tome en cuenta aquellos lugares donde se realizan las actividades de la economía formal. Creo que estas son las recomendaciones en términos generales que nosotros queremos realizar para lo que es el desarrollo de la economía digital. Sin embargo, también hemos hecho un primer acercamiento de lo que deberíamos, en teoría, desarrollar con la regulación de la economía digital, entendiendo la regulación de la economía digital o el marco como nosotros entendemos lo que es el establecimiento de una regulación. Lo hablaba en estos días el señor Germán Arias, cuando se define realmente que es necesaria hacer una regulación. Nosotros consideramos que hay que hacer un ejercicio de prospectiva
para describir el futuro de lo que nosotros queremos considerar o cuáles son esos objetivos que queremos lograr y cómo queremos que la regulación y el ecosistema cambie en el largo plazo para luego contrastarlo con la realidad actual y poder ir definiendo cuáles son esas acciones que queremos que cambien en el corto, en el mediano y en el largo plazo, entendiendo claramente la necesidad de generar en ciertos aspectos de la regulación una regulación o políticas que no cambien en el largo plazo, generando certeza jurídica para los inversores en este sentido. Entonces, en nuestra opinión, se debe desarrollar un marco de empresas digitales, creando una estructura legal que permita facilitar la creación de la empresa. Hay muchos impedimentos para crear una empresa, por eso una persona que trabaja como albañil o trabaja ofreciendo servicios a pequeñas personas en sus hogares para hacer modificaciones o cambios o reestructuraciones, no necesariamente desarrolla una empresa, porque construir esa empresa tiene unos tiempos y unos costos que lo hacen imposible para la persona. Entonces su emprendimiento se queda dentro de la economía informal como lo manejábamos anteriormente. Entonces es necesario definir una facilidad en esas empresas digitales, también en los registros de esas empresas y los mecanismos, estableciendo, por ejemplo, los temas de las firmas digitales sin componente físico para poder desarrollar toda la estrategia. Igualmente, el tema de la logística digital, que no es solamente la logística interna dentro del país, sino también la logística internacional. Asimismo, la banca digital. Tenemos un grave problema en Latinoamérica con el acceso a la banca, aunque han habido algunas soluciones fintech que han venido resolviendo algunos inconvenientes, pero es necesario avanzar en la bancarización de la población. También ese es un tema bastante importante, igual que los impuestos digitales, definir y repensar la capacidad o las políticas de impuestos tanto para empresas digitales, que es importante desarrollar. Y la seguridad social digital, la economía informal, básicamente carece de una seguridad social, aunque algunas personas de manera independiente, a pesar de que trabajan en la economía informal, se les permite realizar aportes para desarrollar todo el tema de la seguridad social y generarle algún tipo de beneficio al final del retiro de su vida laboral, no suele ser la acción más indicada o más realizada en este aspecto. Ahora bien, entrando en los temas de la neutralidad, y la neutralidad tiene muchos ámbitos, quizás ahora en el concepto central requiera ser cambiado para lo que pueda financiarse el acceso a las personas al 100% del Internet. Hay una neutralidad de red, hay una neutralidad de servicios, hay una neutralidad tecnológica y también debe haber una neutralidad de proveedor, bien sea público o privado, asociaciones públicos-privadas, nacionales, transnacionales, y cada una de ellas tiene sus elementos específicos de la neutralidad en cuanto a los actores y los distintos aspectos que he mencionado. Y desde mi punto de vista, cubrir el 100% de las personas requiere distintas tecnologías, distintas asociaciones públicas y privadas y nuevos actores quizás. Vemos en esta gráfica que, bueno, cubrir el 85% de la población y de los hogares suele ser realizado de una manera diferente, con tecnologías móviles, tecnologías fijas, con operadores móviles virtuales y operadores de red, con asociaciones públicas, con empresas públicas y privadas de manera separadas en distintos estados o distintos países, con tecnologías de fibra óptica, de cable coaxial o híbridas, o ADSL o XDSL. Y todo esto ha venido haciendo la forma en que tecnológicamente se desarrolla esta neutralidad o se logra cubrir con el acceso a estas personas. Pero para ir más allá al 95 o al 100%,
quizás hay que cambiar esta forma que tradicionalmente se ha venido realizando. Y bueno, ya se está hablando de la compartición de espectro y red para cubrir estas localidades. De hecho, en Reino Unido ya los operadores lo han acordado y el regulador Ofcom ha decidido realizar las nuevas licitaciones de espectro de las bandas de 700 y la banda de 3.5 GHz sin tomar en cuenta obligaciones de cobertura, porque entiende que los operadores van a compartir el espectro y la red para lograr la cobertura bajo un acuerdo previo que se realizó. Entonces se está hablando ya de asociaciones públicos-privadas necesarias y de tecnologías diferentes, no solamente la móvil, sino también tecnologías satelitales, las hubs, como la solución de Loom en distintos países, que se está usando, por ejemplo, en Perú, y la solución de los espacios blancos de las transmisiones de televisión, TV White Space. Y bueno, también Facebook, Google, Amazon Web Services, Microsoft están de una u otra manera incorporándose ya no solamente en la prestación de los servicios digitales, sino también en el establecimiento de redes y convirtiéndose de una u otra manera o asociándose con operadores de telecomunicaciones para el despliegue de infraestructura, especialmente para llegar a estos porcentajes de población que están sin acceso a Internet. El otro tema que quiero centrar en esta presentación es el valor del espectro. Los efectos del COVID en la oferta y demanda de los servicios móviles ha generado una disminución del valor del espectro. Esta relación, normalmente el valor es superior al precio del espectro y en función de cómo se maneje esta relación entre valor y precio, incluirá mayor personas que estén interesadas en participar en los procesos de licitación o de oferta pública del espectro. Sin embargo, el valor cada vez se acerca más al precio del espectro, lo que de una u otra manera permite que no se estén realizando estos procesos de licitaciones en este momento y se estén de una u otra manera retrasando. Y sin embargo vemos que en el caso de 5G, la alternativa que han tenido los operadores ha sido diferente y en el caso de Vodafone Holanda acaba de anunciar el uso o la prestación del servicio 5G inmediatamente usando técnicas de asignación dinámica del espectro, compartiendo el espectro que ya tiene asignado, aun cuando en Holanda todavía no se ha licitado el espectro para 5G, lo que de una u otra manera reduce el valor de ese precio, el valor del espectro que tiene para los operadores que ya pueden prestar el servicio sin necesidad de licitar ese espectro. Sin embargo, creemos que de una u otra manera el espectro siempre ha sido utilizado como el driver principal para poder generar no solo ingresos o recaudación para los reguladores, sino también para ampliar las coberturas. Y se han logrado realizar estos procesos donde se obligan a cubrir ciertas localidades como parte del precio del espectro que se está otorgando. Sin embargo, creemos que hay unos invest drivers adicionales que pueden mejorar la inversión y la cobertura, para lo cual es necesario considerar. Y aquí en este análisis de fuerzas que hemos realizado, vemos como la restricción del flujo de caja por las medidas que se han tomado en relación a extender los plazos y a evitar los cortes de los servicios, la disminución del PIB, la duración del distanciamiento social, los compromisos previos que habían asumido los operadores, bien sea en licitaciones recientes o con los proveedores para desarrollar la infraestructura, y bueno, que definitivamente ha habido y se espera aún más una caída en los ingresos. Mientras que por otro lado, las fuerzas que nosotros consideramos que pueden estar fortaleciendo las asignaciones de espectro es sobrellevar o poner una balanza donde la inversión
sobrepase la recaudación en estas licitaciones, entendiendo claramente que la inversión y recaudación son elementos diferenciales y excluyentes. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se diseñen estos procedimientos de oferta pública, y lo vimos recientemente en el caso de Colombia. Promover la cobertura sobre obligar creo que es un elemento que puede facilitar esta cobertura de los servicios e incentivar la demanda. Y nosotros también hablamos de la adopción de la economía digital, específicamente al uso de la tecnología por los sectores productivos. Creo que eso va a ampliar muchísimo más el interés de los inversores en desplegar las redes 5G o incluso las redes móviles en distintos países. También creo que es oportuno conversar un poco sobre las asignaciones de espectro. La mayoría de los reguladores han iniciado la asignación de espectro temporal en muchos países. En el caso de Perú se ha hablado ya, y estas asignaciones temporales en el Perú se han definido sin ningún costo para los operadores, tanto para la asignación temporal como para los pagos por las tasas de control y administración de espectro o las tasas por uso del espectro. Sin embargo, consideramos que es importante validar en este momento que esas extensiones se puedan ser no solamente temporales, sino incluso a lo largo del periodo, sobre todo en el espectro que ha quedado de licitaciones anteriores donde no se logró asignar, y que hay un espectro que puede ser utilizado para mejorar la calidad de los servicios y el despliegue de la infraestructura, sobre todo en zonas donde el incremento del uso ha comprometido la capacidad de las redes. Creo que esa sería una muy buena medida que pudiera generarse en esas bandas de frecuencia específicamente para tecnología 4G que están disponibles y que pudieran utilizarse para mejorar la calidad de las redes en este momento. Muy diferente, obviamente, al espectro que se va a asignar para 5G. Nosotros hemos hablado de crear las condiciones necesarias para la inversión en esta nueva tecnología de 5G y en las redes, especialmente para incrementar el valor presente neto de la inversión que realizan los operadores, donde hemos focalizado nuestra visión en lo que es la compartición de espectro y red. Les comentaba en el caso del Reino Unido, que se va a usar para llegar a las zonas de cobertura, pero a las zonas alejadas que no tienen cobertura, pero quizás en Latinoamérica la utilización de estas soluciones de compartición de espectro y red pueden utilizarse también para poder llegar en las ciudades principales, no solamente en zonas alejadas o sin acceso. La duración y la renovación de las concesiones puede ser un elemento que permita generar mayor certeza jurídica para promover las inversiones, igual que los impuestos y las tasas por control y administración del espectro o tasas por pago del uso del espectro, también son elementos claves que deben reconsiderarse, como en el caso de México, que se están evaluando en este momento. Y la posibilidad de generar elementos fundamentales para facilitar la introducción de los equipos terminales por parte de los usuarios, generando facilidades de los impuestos de nacionalización, los impuestos del IVA que se están haciendo. En el caso de Colombia se realizó una eliminación del IVA para terminales smartphones de gama y media baja. Ese tipo de medidas pueden de una u otra manera ayudar. Lo cierto es que para nosotros los Inbase Drivers deben estar apoyando la inversión, la cobertura, la adopción de la tecnología y el impacto en la economía. En la economía digital, y creo que es los aspectos claves a considerar. Bueno, quiero cerrar rápidamente con el mismo mensaje con que inicié mi presentación, para recalcar el punto de la nueva formalidad digital de la economía, centrada en bienes y servicios digitales, con una inclusión del 100% de las personas,
aprovechando los nuevos jugadores o las asociaciones de jugadores para incrementar la capacidad de inversión y considerando nuevamente que el espectro no es el único driver de inversión, ni solo debe ser intercambiado por cobertura, sino que debe haber un conjunto de políticas que puedan ayudar a mejorar la cobertura también, pero a usar ese espectro o los servicios de telecomunicaciones en la economía digital. Bueno, espero haber cumplido con el tiempo y quedo abierto en caso de que haya algún tipo de preguntas. Agradezco nuevamente a Faxo y al Senado de Chile por la invitación y a todos los que me precedieron en estas presentaciones, las cuales han sido muy interesantes y creo que van a enriquecer la discusión. Muchas gracias por su